Aquí tienes la traducción al español. En el episodio de esta noche tenemos dos historias escalofriantes que desenterrar de Asia, cada una cargando susurros que se niegan a desvanecerse. La primera nos lleva a Bangkok, Tailandia, dentro de los muros de una de las universidades más respetadas del país. La Universidad de Thammasat es conocida por formar académicos, activistas y líderes. Pero cuando el sol se pone y el campus queda en silencio, surge una reputación distinta, una que se susurra en voz baja, nunca dicha demasiado fuerte, como si nombrarla en voz alta pudiera invitar algo a acercarse. Los estudiantes la llaman el fantasma de la biblioteca. De día, la vieja biblioteca es un lugar de conocimiento, llena del ritmo callado de páginas que se pasan y la ansiedad de quienes se preparan para los exámenes, pero de noche se convierte en algo completamente distinto. El aire se vuelve afilado y frío en una ciudad que casi nunca se enfría. Los libros se deslizan de los estantes como si manos invisibles los tocaran, y en los pasillos estrechos se dice que una figura permanece de pie, perfectamente inmóvil, esperando. Una joven con blusa blanca, el pecho marcado por una mancha que se expande, de esas que parecen sangre. Dicen que fue una de las muchas que murieron durante las protestas violentas de 1976 y que nunca se fue. La Universidad de Thammasat se alza en el centro de Bangkok, rodeada de calles transitadas, el zumbido constante de motocicletas y el aroma de la comida callejera flotando en el aire de la tarde. Es un lugar vivo, lleno de energía durante el día, un símbolo de la búsqueda de conocimiento y progreso de Tailandia. Pero por la noche, el ánimo cambia. Cuando las aulas se vacían y la charla se apaga, el silencio que cae sobre el campus se siente demasiado pesado, como si la tierra misma recordara todo lo que ha ocurrido allí. Nuestra historia sigue a una joven estudiante, alguien atrapada entre la presión de los exámenes y el peso de la historia que cuelga sobre este lugar. Su nombre flota en susurros por el campus, contado por amigos de amigos que insisten en que su experiencia fue real. Había elegido la vieja biblioteca como refugio, un lugar para estudiar hasta tarde sin distracciones. De día, la biblioteca no llama la atención. Sus paredes blancas cuarteadas se confunden con el resto de los edificios antiguos de la universidad. Pero una vez que el sol caía tras el perfil de la ciudad, ella notaba detalles que otros suelen ignorar. La forma en que los pasillos parecían más oscuros de lo que deberían. La manera en que el aire se volvía helado apenas empujaba las puertas para entrar. Dentro, el edificio aún olía vagamente a polvo y tinta, aunque las máquinas de escribir y los viejos equipos habían sido retirados décadas atrás. Estantes se elevaban por encima de su cabeza, cargados de libros con lomos amarillentos por el tiempo. Las lámparas colgantes zumbaban levemente, su luz siempre un poco demasiado tenue, como si se esforzara por vencer la oscuridad que se aferraba a las esquinas de la sala. Se sentó en una de las largas mesas de madera del fondo, sus cuadernos abiertos por todos lados, la pluma arañando el papel mientras intentaba ahogar su ansiedad con trabajo. La biblioteca no estaba vacía. Al principio, algunos otros estudiantes se quedaron, aunque evitaban los estantes del fondo y preferían sentarse cerca de la entrada, donde la luz se sentía más fuerte. Se susurraban entre ellos, intercambiaban miradas nerviosas y, finalmente, hacían sus mochilas mucho antes de lo previsto. Cuando el viejo reloj de la pared marcó la medianoche, se dio cuenta de que estaba sola. El eco de su propia respiración llenaba el espacio, roto solo por el crujido ocasional del edificio acomodándose en la noche. Debería haber sido pacífico, pero no lo era. El silencio parecía demasiado profundo, como si ocultara algo. Sintió que la temperatura caía en oleadas, súbitas y antinaturales, trepándole por la piel. Se dijo a sí misma que era el cansancio, el estrés de estudiar demasiado, la manera en que el cerebro juega trucos cuando le falta sueño. Pero incluso mientras trataba de ignorarlo, sus ojos saltaban hacia los pasillos oscurecidos entre los estantes. Aquí había historia, y todos en Thammasat lo sabían. Las protestas de 1976 habían convertido la universidad en un lugar de horror. Jóvenes activistas fueron golpeados, baleados y asesinados en estos mismos terrenos. Algunas historias incluso afirmaban que sus cuerpos fueron arrastrados a la biblioteca, ocultados en el caos. Generaciones de estudiantes cargaban ese recuerdo como una herida abierta, y muchos creían que se había filtrado en las paredes del edificio, rehusándose a soltarlo. Nuestra estudiante había crecido oyendo fragmentos de esas historias, pero nunca las creyó. Los fantasmas eran para el folclore, para las aldeas del campo, no para el centro de Bangkok, donde las luces de neón ahogan las estrellas. Sin embargo, ahora, sentada en el frío silencio de la biblioteca, sentía el pasado acercándose, como si algo estuviera de pie justo más allá de su visión. Intentó concentrarse en sus apuntes, pero la mano le temblaba al escribir. Las lámparas sobre su cabeza parpadearon una vez,
2, y luego se estabilizaron. El sonido de su pluma contra el papel parecía demasiado fuerte, con un eco extraño, como si alguien más imitara sus movimientos a unos pasos de distancia. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no estaba sola. La primera señal fue tan pequeña que casi la ignoró. Un golpe sordo resonó entre los estantes, el tipo de sonido que hace un libro pesado cuando se desliza del estante y cae de plano al suelo. Levantó la vista bruscamente, los ojos escaneando los pasillos detrás de ella. Nada se movía. Las lámparas seguían con su luz débil y zumbante, y las hileras de libros permanecían inmóviles en su sitio. Se dijo que era natural. Los edificios viejos crujen, los libros se mueven, las cosas caen. Pero en ese silencio, el ruido pareció prolongarse más de lo debido, como si el aire mismo lo sostuviera. Se puso de pie, la silla raspando sobre el piso de madera, y caminó con cautela hacia los estantes del fondo. Sus pasos resonaban de forma antinatural, cada uno seguido por lo que sonaba como otro, más suave, justo detrás de ella. Se quedó inmóvil, escuchando. El eco se detuvo. Con el corazón desbocado, dobló la esquina hacia el siguiente pasillo. Un solo libro yacía en el suelo, abierto, como si alguien lo hubiera dejado caer con prisa. Lo recogió, sacudiendo el polvo de la cubierta, y notó que el título estaba casi borrado. Era un viejo texto de historia, lleno de relatos de movimientos estudiantiles, agitación política y las protestas que alguna vez sacudieron la nación. Las mismas protestas que terminaron en violencia allí, en Tamasat. Las páginas aletearon al cerrarlo, aunque no había brisa. Lo devolvió al estante, decidida a no dejar que su imaginación tomara el control. De vuelta en su escritorio, se obligó a retomar sus apuntes. Pasaron los minutos. El reloj se acercó a la 1 de la mañana. Entonces volvió a suceder. Otro golpe, esta vez más fuerte, más cerca, como si el libro hubiera caído justo detrás de ella. Se giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. No había libro en el suelo, no había señal de movimiento. Sintió la garganta seca y se susurró: «No es nada, solo el edificio». Pero las palabras sonaron demasiado fuertes en la quietud, rebotando en los estantes de una manera que le erizó la piel. Guardó sus cosas con rapidez, deslizando cuaderno y bolígrafos en la mochila, y consideró irse. Aún así, algo la retuvo. La biblioteca se suponía que era un lugar seguro, un sitio de estudio, de conocimiento. Huir sería admitir que las historias podían ser ciertas, y no estaba lista para eso. En cambio, decidió acercarse más a la entrada, donde el aire se sentía menos pesado. Reunió sus libros y cruzó la sala con paso rápido. A mitad de camino, se congeló. Un susurro se enroscó en el silencio. Un sonido suave y alargado, casi como su nombre. Se giró hacia los estantes, los ojos muy abiertos, el corazón golpeándole el pecho. «¿Hola?», llamó, con la voz inestable. No hubo respuesta. El susurro volvió, esta vez desde el lado opuesto, más cerca, más nítido. Definitivamente su nombre. Apretó la mochila contra el pecho y retrocedió hacia la mesa más cercana. Fue entonces cuando notó algo más. El aire ya no estaba solo frío, estaba helado, como entrar en un congelador, con su aliento apenas visible bajo el resplandor tenue de las lámparas. La piel se le erizó, y los vellos de los brazos se le pusieron de punta. Se sentó de golpe, intentando regular la respiración, convenciéndose de que era agotamiento, un truco de la mente cansada. Pero, entonces, el sonido de tecleo llenó el aire, el golpe seco y rítmico de teclas de máquina de escribir chocando contra el metal. Se quedó rígida, cada músculo en tensión. El sonido venía de la sala de archivo en la esquina del fondo, un lugar del que habían retirado las máquinas hacía mucho. Sabía que esa sala estaba vacía. Había pasado por allí antes. Aún así, el tecleo continuó, firme y deliberado, como si alguien trabajara hasta tarde en la noche. La curiosidad luchó contra el miedo. Se levantó despacio, cada paso vacilante, atraída por el sonido. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía el tecleo, con un eco antinatural, como si más de una máquina estuviera en funcionamiento. Llegó al umbral, la mano temblándole sobre el marco, y asomó la cabeza. La sala estaba vacía, solo mesas viejas y pilas de archivos sin usar. El sonido se detuvo en cuanto cruzó el dintel. El silencio volvió a apretar, más pesado que antes, como si el edificio contuviera la respiración. Retrocedió con rapidez, el corazón latiéndole en los oídos. Al volver a su mesa, se sentó y miró al suelo, intentando convencerse de que debía irse, pero su cuerpo no se movía. Algo en el silencio ahora se sentía mal, demasiado atento, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus gestos. Las lámparas titilaron de nuevo, lanzando sombras rápidas que cruzaron los pasillos. En una de ellas, por apenas un segundo, creyó ver movimiento. Una figura de pie entre los estantes.
una forma demasiado quieta, demasiado sólida para ser un truco de la luz. Parpadeó y desapareció, pero la imagen se le grabó en la mente. La silueta de una joven, la blusa pálida contrastando con la oscuridad, una mancha oscura extendiéndose por su pecho. Le temblaron las manos al intentar seguir escribiendo, pero la pluma resbaló y dejó una gota de tinta en la página. Ya no le importaban los exámenes, ni los apuntes, ni nada que no fuera a llegar a la salida. Sin embargo, al mirar hacia las puertas, se dio cuenta de lo lejos que parecían. La distancia se alargaba de forma antinatural, como si la biblioteca misma se expandiera, atrapándola dentro. Y entonces, una vez más, lo oyó, su nombre, susurrado suavemente justo detrás de su silla. Esta vez no se atrevió a girar. Apretó los bordes del escritorio como si aferrarse pudiera protegerla. La voz que murmuró su nombre quedó flotando como humo en el aire, imposible de ubicar, imposible de ignorar. Se quedó helada, mirando su cuaderno, negándose a mirar por encima del hombro. Cada instinto le gritaba que corriera, pero su cuerpo no obedecía. Luego, lentamente, volvió a oírlo. No un susurro esta vez, sino el sonido de pasos, suaves, deliberados, avanzando entre los estantes. Se movían con propósito, deteniéndose, comenzando otra vez, rodeándola como si alguien o algo la estuviera buscando. Se obligó a darse la vuelta, pero los pasillos estaban vacíos. Las sombras se alargaban, huecas, sin ocultar nada más que polvo y libros. Aún así, los pasos continuaron, aunque ninguna figura caminaba allí. Con el corazón a punto de estallar, decidió hacer la mochila de nuevo. Esta vez se iría. Ya era suficiente. Tomó sus cosas y avanzó hacia la parte delantera de la biblioteca, cada paso más pesado que el anterior. Las hileras de estantes ahora parecían interminables, y la salida, en lugar de acercarse, se alejaba. A mitad de la sala, una voz rompió el silencio. No era el susurro de antes. Era más fuerte, más claro, una voz masculina. No te quedes. Giró, con el aliento atrapado en la garganta. Por primera vez en la noche no estaba sola. Un joven estaba de pie junto a una de las mesas del fondo, el rostro pálido, la expresión grave. No lo había visto antes, no notó a nadie entrar. Parecía otro estudiante, con libros abiertos frente a él, apuntes esparcidos sobre la mesa, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Eran oscuros, fijos, con una seriedad que cortó a través de la neblina de miedo en su mente. ¿Has dicho algo?, preguntó, con la voz quebrada. Él asintió una vez, lento y deliberado. No deberías estar aquí. Las lámparas parpadearon arriba, y en ese breve tirón de luz, su contorno se desdibujó. Cuando el resplandor se estabilizó, estaba sentado perfectamente quieto, como si nunca se hubiese movido. Sintió el pecho apretarse. ¿Era real? ¿Un compañero estudiando tarde, como ella? ¿O algo totalmente distinto? Antes de que pudiera preguntar otra vez, un estruendo quebró el silencio. Uno de los estantes pesados hacia el extremo de la biblioteca se había desplomado hacia adelante, sus libros desparramándose por el suelo en una ola violenta. Ella ahogó un grito, con los ojos abiertos de par en par, pero el joven no se inmutó. Solo giró la cabeza, como observando algo que ella no podía ver. Entonces lo vio. Una sombra se deslizó entre los pasillos, alta e inconfundiblemente humana, aunque su forma parecía ondular contra la luz tenue. El aire volvió a bajar, más frío que nunca, su aliento visible mientras daba pasos atrás, horrorizada. El joven se levantó. Su voz era calmada, casi plana. No respondas si vuelve a llamarte. Abrió la boca para hablar, para exigir qué quería decir, pero el susurro regresó, su nombre, más cerca que antes. Esta vez no venía de los pasillos, sino directamente junto a su oreja. Retrocedió tambaleándose, apretando la mochila, el pulso desbocado. Los ojos del joven se clavaron en los suyos. No es quien crees. Le temblaban las piernas, la mente hecha un remolino. Quería preguntar, gritar, entender, pero el miedo le ató la lengua. Tropezó hacia las puertas, desesperada por alcanzarlas. Pero a cada paso, el eco de tecleo regresó, rodeándola por todos lados, como si docenas de manos invisibles golpearan teclas al unísono. Los pasillos se oscurecieron, los estantes parecían inclinarse hacia adentro, cerrando el paso, empujándola más adentro en vez de hacia afuera. Se volvió para encontrar otra ruta, pero el joven había desaparecido. Su mesa estaba vacía. Los libros y apuntes se habían desvanecido como si nunca hubieran estado. Solo quedaba su advertencia, resonando en su mente. No respondas. Siguió adelante, cada sentido tenso al máximo, las sombras haciéndose más densas con cada parpadeo de las lámparas.
En algún lugar detrás, la voz volvió a pronunciar su nombre, ahora más fuerte, urgente, familiar, incluso, como si fuera alguien que conocía, alguien en quien confiaba. Sus pasos vacilaron. ¿Y si era real? ¿Y si alguien la necesitaba? El recuerdo de las palabras del joven la sostuvo. No es quien crees. Apretó la mochila y se obligó a avanzar, resistiendo la tentación de girarse hacia la voz. Las puertas estaban por fin a la vista. Corrió, sus pasos resonando en el suelo. Justo cuando su mano alcanzó la manija, un aliento helado le rozó la nuca, y la voz susurró su nombre por última vez. Más largo, estirado, casi suplicante, se quedó inmóvil. Por un instante se sintió dividida entre irse y responder, entre la seguridad y algo que no podía explicar. El aire a su alrededor se hizo pesado, aplastante, y comprendió que la elección quizá no le pertenecía. Su mano quedó suspendida sobre la manija, temblando tanto que oyó el leve traqueteo de metal contra metal. Cada instinto le gritaba que tirara, que saliera, que escapara al aire nocturno donde las motos y las risas aún flotaban desde las calles. Aún así, no podía moverse. La voz se aferraba a sus oídos, baja e íntima, colándose en el espacio entre sus pensamientos. Murmuró su nombre otra vez, más suave, insinuante, casi tierna. Cerró los ojos con fuerza, diciéndose que la ignorara, que recordara la advertencia, pero algo cambió. El aire, antes frío, se volvió insoportablemente pesado. El pecho se le apretó, cada aliento corto, como si la biblioteca misma la estuviera sofocando. Forzó los ojos a abrirse y se quedó helada. Las largas hileras de estantes habían cambiado. En lugar de montones ordenados de libros, veía pancartas rasgadas, carteles ensangrentados y muebles rotos. Las paredes parecían ondular, superpuestas por visiones del caos. La sala ya no era solo una biblioteca, era un campo de batalla. Vio destellos de estudiantes corriendo, sus camisas blancas manchadas de carmesí, los ecos de gritos y disparos retumbando en la quietud. El pasado y el presente chocaron ante sus ojos, convirtiendo la biblioteca en un monumento de violencia y dolor. Y en el centro de todo apareció la figura. Una joven estaba de pie entre los pasillos, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada como si la estudiara. La blusa que llevaba era el blanco impecable del uniforme estudiantil, pero sobre su pecho florecía una mancha rojo oscuro que parecía expandirse con cada parpadeo de las lámparas. El cabello le caía suelto alrededor del rostro y sus ojos, oscuros, huecos, infinitos, se posaron sobre la estudiante con un peso que le hizo doblar las rodillas. La voz volvió, pero esta vez no estaba detrás, venía de la figura. Los labios se movieron, mudos al principio, y luego, con una fuerza que hizo vibrar los estantes, la palabra cortó el silencio. Su nombre. La chica retrocedió tambaleándose, la mochila resbalando de su mano y golpeando el suelo. El pulso le rugía en los oídos. Quiso gritar, pero el sonido se le atascó en la garganta. El fantasma dio un paso adelante y el suelo pareció temblar bajo sus pies. Los libros se precipitaron de los estantes, golpeando el suelo a su alrededor con estruendo. Una a una, las lámparas se hicieron añicos, sumiendo la sala en ráfagas de oscuridad solo interrumpidas por destellos de luz tenue. En cada destello, el fantasma estaba más cerca, moviéndose sin moverse, como si perteneciera a la propia oscuridad. La estudiante retrocedió a trompicones, desesperada por poner distancia entre ambas. Pero la biblioteca volvió a retorcerse. Las puertas de salida habían desaparecido, reemplazadas por paredes de estantes que se extendían sin fin, atrapándola dentro. Dobló por un pasillo, luego por otro, pero cada camino la llevaba más hondo en el laberinto. Los susurros se multiplicaron. Decenas de voces ahora, todas llamando su nombre, superpuestas, resonando hasta que ya no pudo distinguir de dónde venían. Las piernas le temblaban mientras se aplastaba contra un estante, las uñas clavándose en la madera. Enfrente, la figura pálida apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella se extendían las siluetas de innumerables sombras, figuras con rostros en blanco y ojos huecos, estudiantes congelados en sus últimos instantes. Algunos apretaban libros, otros llevaban heridas que nunca sanaron, cuerpos traslúcidos pero cargados de angustia. Entonces comprendió el significado de la advertencia del joven. No eran voces de consuelo, eran restos, atrapados entre el tiempo y la muerte, arrastrando a cualquiera que les prestara oído hacia su destino. El fantasma levantó la mano despacio, señalándola directamente. Los susurros cesaron, dejando solo el silencio, asfixiante y absoluto. Luego, el sonido de las teclas estalló otra vez, más fuerte que nunca, retumbando desde cada esquina de la biblioteca. El ritmo ahora era frenético, violento,
como el tecleo desesperado de alguien intentando gritar con palabras. El corazón le latía a toda prisa mientras se apretaba las manos contra los oídos, pero el sonido le taladraba el cráneo. Tropezó hacia adelante, desorientada, y se encontró ante una de las mesas viejas. Sobre su superficie había una máquina de escribir que no estaba allí un instante antes, con las teclas golpeando solas. Las letras aparecían en la hoja amarillenta, formando palabras imposibles de ignorar. Tecleaba su nombre. Una y otra vez, la visión se le nubló de lágrimas, y giró sobre sí misma, desesperada por correr. Pero el fantasma estaba allí, a tan solo unos centímetros ya, con los ojos huecos clavados en los suyos. De cerca, la mancha de su blusa ya no era solo una marca. Era una herida, fresca y abierta, como si la sangre siguiera brotando. El olor a hierro llenó el aire, denso y sofocante. La espalda de la estudiante chocó contra la pared. No quedaba dónde ir. La figura se inclinó más, su aliento frío rozándole la piel. Por primera vez, el susurro no dijo su nombre. Fue una pregunta, baja y áspera, pronunciada como arrastrada desde la tumba misma. ¿Te quedarás? La mente de la chica dio vueltas, con el peso de la historia y la muerte aplastándole los hombros. Entonces comprendió que aquello no era solo un acecho, era una invitación. La biblioteca no solo estaba llena de fantasmas, tenía hambre de más, y ahora la había elegido a ella. La pregunta flotó en el aire como humo. ¿Te quedarás? La estudiante se pegó más a la pared, los pulmones negándose a llenarse, el cuerpo temblando como si cada nervio le fuera en contra. Los ojos del fantasma ya no estaban vacíos, buscaban, exigían, como si esperaran que ella cediera. Pero justo cuando las rodillas amenazaban con cederle, oyó algo familiar. Una voz, no la del fantasma, no el coro de susurros, sino el tono firme y calmado del joven que había visto antes. Sus palabras no fueron un grito, cortaron el caos como una hoja. No contestes. Giró la cabeza hacia el sonido y allí estaba otra vez, de pie entre los estantes. Solo que ahora su presencia se veía distinta, su piel era pálida, demasiado pálida, el contorno de su figura, tenue, casi translúcido. En ese momento entendió que nunca había sido otro estudiante como ella. Era uno de ellos, un espíritu atado a ese lugar. La revelación la atravesó con una claridad helada, por eso la había advertido. Sabía lo que ocurría cuando los vivos escuchan, cuando ceden a las voces que llaman. Él alguna vez fue como ella, atrapado en la biblioteca, quizá atraído por los mismos susurros, hasta convertirse en parte del eco que llenaba los pasillos. La figura pálida de la joven aún se cernía frente a ella, la herida oscura y brillante. La máquina de escribir golpeaba más fuerte y más rápido, la hoja ahora llena con una sola línea repetida. Quédate con nosotros. El pecho de la estudiante subía y bajaba con violencia. Su mente repasó cada suceso de la noche, los libros que cayeron, las corrientes heladas a través de ventanas cerradas, los susurros de su nombre, la máquina que no debería existir. Nada había sido al azar. Cada cosa era un paso en la misma dirección, una serie de anzuelos para arrastrarla más cerca, para debilitar su resistencia, hasta poder hacer la pregunta final. ¿Te quedarás? No se trataba de asustar por asustar. Era reclutamiento. Los muertos, inquietos e ignorados, querían compañía. Querían más voces para unirse al coro infinito atrapado en las paredes de la biblioteca. Los ojos del joven se engancharon en los de ella, urgentes pero serenos. No se detiene una vez que dices que sí, nunca se detiene. Tragó saliva, con las lágrimas ardiéndole. El peso de la historia de la biblioteca la aplastaba. Pensó en las protestas de 1976, en los estudiantes que marcharon con ideales de justicia y cambio, solo para encontrarse con una violencia inimaginable. Murieron jóvenes, sus voces silenciadas. Pero aquí, en este espacio, se negaban a desaparecer. Parte de ella casi lo entendía. Querían ser recordados, querían que los vivos conocieran su dolor, que sintieran la injusticia que truncó sus vidas, pero comprenderlo no disminuía el terror. Si respondía, si aceptaba quedarse, se volvería una de ellos, atrapada para siempre en el bucle, susurrando su nombre al siguiente desafortunado que entrara. Las lámparas chisporrotearon con furia, esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo. En la oscuridad que siguió, el rostro pálido de la mujer flotó a unos centímetros. La herida brillaba húmeda, fresca, como si el momento de la muerte se repitiera eternamente. La estudiante apretó los ojos. No, dijo en voz baja, temblorosa pero firme. El aire vibró. Un retumbo grave llenó el espacio. La expresión de la figura se retorció, no en rabia, sino en algo triste, casi doliente. El coro de susurros se elevó.
estratificado y desesperado, como implorando que cambiara de opinión. Pero a través de todo, la voz del joven se mantuvo constante, guiándola. Sigue caminando. No mires atrás. Las piernas le temblaban mientras se obligaba a moverse. Los pasillos se estiraban sin fin, retorciéndose, reformándose, pero con cada paso se concentró en la puerta que había visto antes, imaginándola, imponiéndola a la realidad. Los susurros arañaban su mente, cada vez más ruidosos, convirtiéndose en gritos. Aún así, avanzó. Por fin, las pesadas puertas de madera aparecieron ante ella, tenues en la oscuridad como un espejismo. Se lanzó hacia ellas, cada paso una pelea, hasta que su mano tocó el metal frío de la manija. A su espalda, la voz de la mujer pálida clamó, ya no en susurros, sino en un grito cargado con el dolor de generaciones silenciadas. Recuérdanos. El sonido le atravesó el pecho, y por un segundo estuvo a punto de volverse. Casi. Pero recordó la advertencia. No contestes. No te quedes. Abrió la puerta de golpe y salió a la noche. En el instante en que cruzó el umbral, el peso se levantó. El aire llenó sus pulmones sin esfuerzo. La humedad cálida de Bangkok la envolvió, pegajosa y real, tan distinta del frío asfixiante de la biblioteca. Se volvió rápido, esperando ver a la figura seguirla, pero el edificio se alzaba en silencio, las ventanas oscuras, las paredes indiferentes. El cuerpo le temblaba mientras bajaba los escalones, abrazando la mochila. Entendía ahora lo que otros solo habían susurrado. La biblioteca no estaba solo embrujada, era una trampa. Un monumento construido sobre sangre que todavía exigía más, y quienes oían su nombre dentro, quienes cedían, nunca volvían a salir. No dejó de caminar hasta que la luz de las farolas le calentó la piel. Solo entonces se desplomó en un banco cercano, jadeando, con el corazón retumbando como si no se hubiera dado cuenta de que ya estaba a salvo. Estudiantes pasaban por las aceras, riendo, charlando, viviendo en un mundo que parecía imposiblemente normal. Ninguno podía ver lo que aún rondaba detrás de esas paredes. Ninguno podía sentir el peso de esa voz en el oído, el tirón de la historia exigiendo que te unas a ella. Miró el edificio, sus ventanas oscuras sin reflejar nada, y se preguntó cuántos otros habían estado donde ella, cuántos habían respondido, cuántos seguían dentro, susurros retorciéndose por los pasillos, esperando a que llegara alguien nuevo. Su teléfono vibró en el bolsillo, haciéndola dar un respingo. Lo sacó con manos temblorosas, desesperada por algo cotidiano. Un mensaje parpadeó en la pantalla, enviado desde un número desconocido. 4 palabras simples. ¿Te quedarás esta noche? Se le apretó la garganta, la vista se le nubló. Dejó caer el teléfono como si la hubiera quemado. El sonido rebotó contra el concreto, demasiado fuerte, demasiado agudo, con un eco que duró más de lo normal. Se cubrió los oídos con las manos, pero el silencio no llegó. En algún lugar, muy adentro de la biblioteca, las teclas seguían golpeando, constantes, implacables, deletreando su nombre una y otra vez. Se puso de pie de golpe, dejando el teléfono atrás, con un único pensamiento: alejarse tanto como fuera posible. Pero incluso mientras se internaba en las calles bañadas de neón de Bangkok, una pregunta le roía el pecho. Si había dicho que no, y aún así las voces la seguían, ¿qué ocurriría la próxima vez que regresara al campus? Y peor, ¿y si la biblioteca ya no estaba preguntando por ella? ¿Y si ya había decidido la respuesta? La historia de la biblioteca de Thammasat nos muestra cómo la historia se niega a quedar enterrada, cómo los muertos todavía se extienden hacia los vivos buscando reconocimiento. Pero no es el único campus donde vidas jóvenes, cortadas demasiado pronto, han dejado algo atrás. En toda Asia, las universidades no son solo lugares de ambición y conocimiento, también son lugares de presión, de silencio, de tragedia. Y donde la tragedia echa raíces, los fantasmas suelen seguirla. Nuestra siguiente historia nos lleva al norte, a Pekín, donde una de las universidades más prestigiosas de China oculta un dormitorio con una reputación tan oscura que los estudiantes susurran sobre él antes incluso de llegar. Una habitación donde los gritos de una noche lejana nunca cesaron, y donde un balcón aún espera el regreso de la chica que saltó desde él. Pekín es una ciudad que nunca duerme del todo. El tráfico zumba bien pasada la medianoche. Neones parpadean sobre puestos abarrotados, y estudiantes salen de clase con cuadernos en la mano, persiguiendo el peso de expectativas imposibles. En el corazón de todo está la Universidad de Tsinghua, una de las instituciones más prestigiosas del país. Durante generaciones ha sido un símbolo de orgullo, sus egresados celebrados por forjar el futuro de China. Pero bajo su reputación de excelencia, hay otra historia que se susurra entre los estudiantes.
una que ningún guía oficial menciona, una historia que comienza con un solo dormitorio. Nuestro foco se centra en un estudiante de primer año, un joven cuyo nombre varía según quien lo cuente. A veces lo llaman Wei, a veces Jun, pero siempre lo describen igual. Trabajador, brillante, decidido a no desperdiciar la oportunidad que había ganado. Como tantos que cruzaron las puertas de Tsinghua, cargaba con la presión de las expectativas familiares, el peso de ser el que va a triunfar. Para él, el dormitorio debía ser un santuario, un lugar para descansar entre clases, trabajos en grupo y noches en vela. No tenía razón para creer que se convertiría en otra cosa. El edificio del dormitorio era sencillo, un bloque de concreto y vidrio como tantos otros en el campus. Sus paredes blancas, gastadas por los veranos pesados y los inviernos gélidos de Pekín. Sus pasillos resonando con las pisadas de quienes iban y venían. Pero había un rincón que se sentía distinto. Una ala donde las puertas permanecían cerradas por más tiempo, donde a los estudiantes les costaba caminar de noche, y donde una habitación, pegada a un balcón, cargaba con una reputación más vieja que cualquiera de sus ocupantes actuales. Wei no pensó mucho en los rumores al principio. Los oyó al pasar durante la orientación, susurrados por veteranos que sonreían como si las historias fueran solo para asustar novatos. Hablaban de una chica que vivió allí hace décadas, una joven de ingeniería aplastada por la exigencia implacable de la perfección. Cuando la presión fue demasiada, subió a su balcón y saltó a la oscuridad. Enterraron su cuerpo, pero su espíritu, decían, nunca se fue. Wei escuchó, sonrió con nerviosismo y lo desechó como folclore de campus. Historias de fantasmas hay en todas partes, ¿no? Y aún así, cuando la llave en su mano coincidió con la habitación de los susurros, algo se le movió por dentro. Sus nuevos compañeros se rieron al enterarse. Es solo un cuento, dijeron, tirando las mochilas en las literas. Si fuera cierto, la universidad no dejaría que nadie viviera aquí. Pero su risa era nerviosa, fina, el tipo de sonido que intenta tapar el desasosiego. Wei intentó unirse, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta del balcón. Las cortinas se mecían levemente a pesar de que la ventana estaba cerrada. De día la habitación parecía ordinaria. 4 literas pegadas a las paredes, escritorios desordenados con cuadernos y vasos de fideos instantáneos, pósters de celebridades y fórmulas sobre las camas. El murmullo de la vida del campus entraba por la ventana, anclando el espacio en la comodidad de lo cotidiano. Pero al caer la noche, esa comodidad se deslizaba. Las luces del pasillo zumbaban afuera, proyectando sombras alargadas que se estiraban bajo la puerta. La temperatura bajaba de un modo antinatural, el aire pesado y rancio, sin importar cuánto abrieran las ventanas. Wei se quedaba despierto en su litera las primeras noches, mirando el techo mientras los sonidos del dormitorio se desvanecían. Las risas de los cuartos cercanos se apagaban, los pasos desaparecían y los pasillos se volvían silenciosos. Fue entonces cuando empezó a notar los detalles. El rasguño tenue en la pared junto a su cama, suave y deliberado, como si alguien arrastrara las uñas por el yeso. El tirón ocasional en su manta, leve al principio, luego más firme, hasta que se incorporaba con el corazón acelerado. Y a veces, en las horas más tempranas, el sonido amortiguado de una mujer sollozando. Al principio parecía venir de afuera, elevándose desde el patio, pero al asomarse por el vidrio, no veía más que el balcón vacío y la oscuridad. Se dijo que era el agotamiento, el estrés de adaptarse a la vida nueva, los trucos de la mente en silencio. Pero cuanto más tiempo permaneció en esa habitación, más difícil fue creer sus propias excusas, porque todas las noches el llanto volvía, y cada vez sonaba un poco más cerca. La primera semana pasó con poco más que inquietud. Wei soportó las clases, llenó sus cuadernos y se rió con sus compañeros cuando se burlaban de él por vivir con el fantasma. Pero de noche, cuando el edificio se asentaba y el campus se aquietaba, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal con la habitación. Comenzó una noche, poco después de medianoche. Los demás dormían, su respiración pareja llenando la oscuridad, cuando Wei despertó de golpe. No sabía por qué. Ningún ruido lo había sobresaltado, ningún movimiento en las literas. Y sin embargo, abrió los ojos a una quietud extraña. El aire se sentía espeso, presionándole el pecho. Se giró, rodando de lado, y fue entonces cuando lo oyó. Un rasguño débil, justo detrás del cabecero. Pensó primero que era un ratón atrapado en las paredes. Pero el sonido no era errático, era constante, lento, deliberado. Un ritmo de uñas arrastrándose por el yeso. Ras, ras, ras. El pulso se le aceleró.
Se incorporó conteniendo el aliento y el sonido se detuvo al instante, como si el mero acto de escuchar lo silenciara. Se volvió a recostar, convenciéndose de que era su imaginación, pero al cerrar los ojos, el rasguño regresó. Más fuerte esta vez, más insistente, recorriendo la pared a su lado como si algo invisible estuviera marcando un camino. Puso la palma contra la superficie fría, esperando sentir movimiento bajo la pintura, pero no había nada. Aún así, el sonido continuó hasta que los primeros hilos del amanecer se filtraron entre las cortinas, y solo entonces se desvaneció. A la mañana siguiente intentó reírse del asunto, pero el cansancio le pesaba. En el desayuno uno de sus compañeros notó las ojeras. ¿No dormiste?, preguntó con la cuchara tintineando. Había algo en las paredes, murmuró Wei. El compañero arqueó una ceja. ¿El ratón del que todos hablan? Sonrió pero sin alegría. Mejor eso que el fantasma. Wei quiso discutir, pero las palabras se le quedaron atascadas. No estaba seguro de cuál explicación le daba más miedo. Esa noche, el rasguño volvió, acompañado de algo nuevo. Al subirse la manta, el tejido tiró con fuerza hacia el pie de la cama. Pensó que uno de los otros la había agarrado dormido, pero al mirar hacia abajo, sus cuerpos estaban quietos, las manos recogidas. Subió la manta de nuevo, el corazón martillando, solo para sentir que se deslizaba otra vez. Un tirón firme, inconfundible, como si dedos invisibles la pelaran centímetro a centímetro. Se incorporó de golpe, abrazando la manta contra el pecho. La habitación estaba inmóvil. Sus compañeros se movieron apenas en el sueño, imperturbables. Wei respiraba rápido y superficial. Lentamente, con cuidado, aflojó el agarre. Nada se movió, pero cuando intentó recostarse, la manta dio un tirón brusco y se la arrancó por completo. La piel se le erizó. Se inclinó sobre el borde de la litera, escudriñando el suelo. Nada. Nadie, solo el martilleo de su propio corazón. Se lanzó a recuperar la manta, envolviéndose en ella como un escudo. El sueño no llegó hasta que el agotamiento lo obligó, justo antes del amanecer. Para la tercera noche tenía demasiado miedo de cerrar los ojos. El rasguño y los tirones se habían vuelto rutina, como parte del ritmo de la habitación. Pero entonces llegó algo peor. El llanto. Comenzó leve, tan suave que pensó que venía de afuera. La voz de una mujer, rota y desigual, amortiguada como llevada por el viento. Se incorporó escuchando, y el sonido se hizo más nítido. No venía del patio, venía del balcón. La litera de Wei daba a la puerta del balcón. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver su contorno con la luz de la luna. El sollozo se acercaba, justo detrás del vidrio, como si alguien se arrodillara afuera, llorando en la noche. El cuerpo se le paralizó, demasiado asustado para moverse, demasiado curioso para no escuchar. El sonido subía, se quebraba, volvía a caer. A ratos sonaba joven, casi infantil, otras veces más profundo, desgarrado por la desesperación. Intentó reunir coraje para despertar a los demás, pero la voz le falló. Y entonces, lentamente, el sollozo cesó, el silencio volvió a llenar la habitación. Sintió alivio, hasta que lo vio. Por la ranura del borde de la cortina, una mano pálida se aferraba a la baranda del balcón. Los dedos, largos y finos, blancos como hueso a la luz de la luna, apretaban con fuerza antes de soltar y desaparecer en la oscuridad. La sangre se le heló, se echó contra el cabecero, con el corazón tan fuerte que pensó que despertaría a los otros. Pero nadie se movió. Dormían en paz, como si nada hubiera sucedido. Solo él lo había visto. Solo él la había oído. Y por primera vez, Wei comprendió que las historias no eran cuentos de pasillo. La chica que había saltado años atrás seguía allí, y estaba observando. Wei se dijo que podía soportarlo, que era estrés, o algún sueño extraño colándose en la realidad. Pero las noches siguientes destrozaron sus excusas. El dormitorio se había vuelto en su contra, y ahora quería que lo supiera. El llanto en el balcón se convirtió en un ritual nocturno, a veces tenue, como niebla. Otras, agudo, crudo, el tipo de sonido que atraviesa el pecho. En la cuarta noche, cuando el reloj pasó de las 2, Wei permaneció rígido en su litera mientras el llanto crecía hasta parecer filtrarse a través del vidrio. Miró las cortinas, seguro de que si las abría encontraría a alguien de rodillas. No se atrevió a tocarlas, pero eso no fue lo peor. El rasguño volvió, y esta vez no se quedó en un sitio, se movió. Comenzando en el cabecero, reptó por la pared, bajó al suelo, cruzó hasta el escritorio y volvió a subir, como si rodeara la habitación. Sus compañeros dormían sin alterarse, pero Wei estaba rígido,
con el pulso acelerado a cada arañazo. El sonido solo paró cuando llegó a la puerta del balcón. A la mañana siguiente intentó confiar en uno de los compañeros, un chico alto llamado Jan que rara vez se tomaba algo en serio. Wei describió los rasguños, la manta que se movía, el llanto en el balcón. Jan escuchó, con una media sonrisa, hasta que Wei mencionó la mano pálida. Entonces la sonrisa se quebró. ¿La viste?, preguntó Jan con el tono cambiando. Wei frunció el ceño. ¿Me crees? Jen se inclinó bajando la voz. No lo digas muy alto. La gente dice que si la reconoces demasiado te presta más atención. Wei lo miró fijo. ¿También has oído las historias? Jan sintió incómodo ahora. Todos las han oído, pero la mayoría se burla porque es más fácil. Mi primo estudió aquí hace 10 años. Me habló de esta habitación. Dijo que su amigo duró solo 3 semanas antes de cambiarse. Cada noche lo mismo. Rasguños, llantos, cosas moviéndose solas. Dijo que la chica intenta que la notes. Si lo haces, si la escuchas, entonces no te suelta. Las palabras se le hundieron en el pecho. El fantasma no solo rondaba la habitación, estaba buscando, eligiendo. Esa noche, Wei no pudo concentrarse en sus apuntes. Cada crujido del edificio lo ponía en alerta. Sus compañeros intentaron aligerar el ambiente, jugaron a las cartas y rieron alto, pero la risa era delgada, forzada. Todos lo sentían, aunque nadie lo admitiera. Cuando por fin apagaron las luces, Wei se quedó en silencio, mirando al museo techo. Los minutos avanzaron. Luego llegó el llanto, más suave esta vez, casi tímido. Cerró los ojos, fingiendo no oír. Pero entonces algo diferente, un susurro. Al principio pensó que era su imaginación, pero poco a poco las palabras tomaron forma, la voz de una mujer ronca y rota deslizándose por la habitación. No mires, no mires. Se le cortó la respiración. Ya no estaba solo llorando, estaba hablando. ¿Una advertencia o un truco? Wei se incorporó escaneando la habitación. Sus compañeros seguían dormidos. La voz volvió, más cerca, con palabras que crujían como huesos frágiles. No mires, no mires. La cortina se movió como tocada desde fuera. El estómago se le encogió. Quiso despertar a los demás, huir, pero el miedo lo clavó en su sitio. Entonces Jen se removió. Medio dormido, molesto, murmuró: «Por el amor de Dios, deja de llorar», antes de darse la vuelta. El llanto se detuvo al instante. El silencio se tragó la habitación. La sangre de Wei se congeló. El aire se volvió pesado, cargado, como si todo el edificio contuviera el aliento. Y desde el balcón llegó un sonido tan agudo que lo hizo encogerse. Una uña arrastrándose lentamente por el vidrio. Largo, deliberado, chirriante. El corazón le golpeó mientras la uña raspaba de nuevo, más fuerte, dibujando una línea invisible sobre la ventana. Jian se incorporó ahora, muy despierto, el rostro pálido. «¿Lo oíste?», susurró. Wei solo pudo asentir, con la garganta seca. El raspado se detuvo. Un momento de silencio. Luego, de pronto, un golpe violento contra el vidrio, como si algo se hubiera lanzado contra la puerta del balcón. Las cortinas se abultaron hacia adentro, la barra golpeando la pared. Ambos saltaron de las literas tropezando hacia atrás, con la respiración entrecortada, pero tan repentinamente como empezó, terminó. Las cortinas colgaban quietas, el aire volvía a su quietud sofocante. Wei y Jen se miraron, con el color drenado de sus caras. Fuera lo que fuera que embrujaba su habitación, ya no se conformaba con susurros. Quería ser visto, y la pregunta que ninguno se atrevía a hacer pesaba en el silencio. ¿Qué pasaría si por fin corrían esas cortinas? La habitación nunca se había sentido tan pequeña. Las 4 literas apretaban, el aire denso e inmóvil, como si todo el dormitorio hubiera pasado de lugar de descanso a cámara sellada de terror. Los dos permanecieron bajo el resplandor tenue de la luz del pasillo filtrándose bajo la puerta, demasiado asustados para moverse, demasiado asustados para mirar al balcón. El silencio posterior al golpe era peor que el ruido. Se estiraba, pesado, presionando los oídos hasta que el sonido más mínimo los hacía estremecerse. Entonces volvió el llanto, pero esta vez no estaba afuera, estaba adentro. Se quedaron petrificados con la mirada clavada en la esquina junto a las cortinas. El sollozo comenzó bajo, ahogado, como si alguien intentara contenerlo, pero con cada respiración crecía, más profundo, hasta llenar la habitación. Venía de ninguna parte y de todas, envolviéndolos, erizándoles la piel. Jian tomó el brazo de Wei. «No podemos quedarnos», susurró con la voz temblorosa. Wei no respondió. Tenía los ojos fijos en las cortinas. Se movían otra vez.
pero no con el vaivén suave del aire. Palpitaban, subiendo y bajando, como si alguien estuviera de pie detrás, respirando con fuerza. El cuerpo de Wei tembló. ¿Lo ves? Jian asintió lentamente. No la toques. No. Sus palabras se cortaron cuando una forma pálida se marcó contra la tela. Al principio, el contorno de una mano, dedos abiertos, uñas arañando levemente el vidrio. Luego apareció una segunda mano, luego un rostro. La cortina se estiró hacia adelante, la tela moldeándose a los rasgos de una mujer. Ojos hundidos, mejillas huecas, labios entreabiertos en un grito silencioso. Wei tropezó hacia atrás, golpeando la litera. Jian maldijo entre dientes, retrocediendo hacia la puerta. El llanto creció, con capas de voces ahora, como si muchas gargantas lloraran a la vez. Toda la cortina vibró con violencia, chocando contra el marco, hasta que, de repente, silencio. La tela cayó lacia. El pecho de Wei subía y bajaba. Sintió una chispa de esperanza. Quizá había terminado. Pero entonces, en un solo movimiento, las cortinas se rasgaron. La puerta del balcón estaba abierta de par en par, aunque nadie la había tocado. El aire nocturno entró, helado y cortante, trayendo olor a polvo y algo agrio, como hierro viejo, y allí estaba, una joven agazapada sobre la baranda con la falda del uniforme ondeando en la brisa, el cabello largo cayéndole en mechones enmarañados sobre el rostro, la piel pálida, translúcida a la luz de la luna, y a lo largo de las muñecas corrían hendiduras rojas que nunca cerraban. Se aferraba con ambas manos, el cuerpo balanceándose como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte. El estómago de Wei se hundió. No era una sombra, ni solo una voz. Era lo bastante real como para mirarlo. Sus ojos se alzaron, vacíos y oscuros, y se engancharon en los suyos con un peso que le dobló las rodillas. Jian se pegó a la pared del fondo, susurrando frenético. No te acerques, no hables, no... Su advertencia se ahogó con el grito de la chica. Atravesó la habitación como vidrio que estalla, agudo y crudo, el sonido de una vida terminando y repitiéndose a la vez. Wei se sujetó la cabeza, cayendo a las rodillas, la visión ondulándole. Cuando miró de nuevo, ya no estaba en la baranda, estaba dentro. Su figura parpadeaba. Un momento en el balcón, al siguiente a un paso, el cabello goteando sobre el suelo, extendió las manos pálidas y temblorosas, uñas negras y astilladas, los labios moviéndose como intentando hablar. Wei solo alcanzó a escuchar fragmentos, palabras rotas tragadas por sollozos. Demasiada presión, no puedo respirar. Se le heló la sangre. No solo embrujaba el cuarto, revivía sus últimos momentos, atrapada en un bucle de desesperación, y cualquiera que se quedara lo suficiente era obligado a presenciarlo. Jin gritó, «Mira a otro lado», pero Wei no podía. El rostro del fantasma estaba a centímetros, los ojos huecos llenos de lágrimas que nunca caían. Por un segundo se sintió arrastrado hacia ella, el peso de su pena hundiéndole el alma. Se vio de pie en la baranda, las manos aferrando el metal, el impulso de saltar más fuerte que cualquier pensamiento. La mano de ella rozó su mejilla, helándole la piel. «Quédate conmigo», susurró, más clara ahora, suplicante. «No me dejes sola». A Wei se le cortó el aliento. Las palabras se le clavaron hondo, enredándose con el agotamiento y la presión que cargaba cada día. Entendió, de una manera que lo aterrorizó, cómo alguien podía llegar a ese punto. Las luces parpadearon con violencia, lanzando sombras que iban y venían por las paredes. El llanto volvió a subir, ensordecedor hasta sentirse como decenas de voces dentro de sus cabezas. La puerta del balcón se cerró de golpe con tal fuerza que vibró el vidrio, aunque el fantasma seguía dentro, acorralándolos. Wei y Jin se apretaron contra la pared, las mentes en blanco, los cuerpos temblando. La chica se acercó, el rostro torcido por la pena y la rabia, la voz quebrándose. «Quédate, quédate, quédate». Y en ese momento Wei comprendió que el fantasma no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Ya no era solo su tragedia, era una invitación, y estaba dirigida directamente a él. La habitación temblaba con sus gritos, las paredes vibrando bajo el peso de su desesperación. La cabeza de Wei martillaba, los pensamientos disolviéndose en estática, pero bajo el ruido, un hilo de claridad comenzó a abrirse paso. Lo que ella susurraba, los fragmentos entre sollozos, no eran al azar. Era su historia. Demasiada presión, no puedo respirar. Wei había oído palabras así en los pasillos, estudiantes quejándose de exámenes imposibles, del peso aplastante de las expectativas.
Solo que esta voz no se quedaba en la queja. Era una confesión congelada en el tiempo, una que nunca encontró alivio. Jian, pálido y temblando, le agarró el brazo. «No escuches. Te está jalando. Es lo que hace». Pero los ojos de Wei seguían fijos en la figura. Su rostro se desvanecía y volvía, a veces entero, a veces un borrón de luz pálida y sombra. No solo intentaba asustarlo, le mostraba algo, obligándolo a entender el ciclo que la ataba. De pronto, una ráfaga helada atravesó la habitación, lanzando papeles de los escritorios, haciendo rechinar las camas. Las cortinas aletearon con furia, aunque la puerta estuviera cerrada. Y del caos, otra voz cortó, clara, firme. Era el primo de Jean, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Wei parpadeó y, por segunda vez en la semana, vio a un muchacho que no pertenecía de pie en la habitación. Su figura resplandecía levemente, el contorno desdibujado por la luz cambiante. No era sólido, pero tampoco simple sombra. Su presencia era innegable. «No pueden quedarse aquí», dijo la aparición, con tono de sentencia. «Ella no quiere paz, quiere compañía». El estómago de Wei se torció. «¿Compañía?». El fantasma asintió una vez. «Cada año se acerca a los nuevos, araña las paredes, tira de las sábanas, llora tras el vidrio. Cosas pequeñas al principio. Si la notas, si la reconoces, entonces sabe que escuchas. Y una vez que escuchas, no te suelta». El llanto de la chica creció de nuevo, más desesperado como para ahogar sus palabras. Se lanzó adelante, su forma chisporroteando, las manos extendidas. «Quédate», imploró. «Quédate conmigo». El fantasma del primo se interpuso. Su silueta tembló como humo, pero de algún modo la chica retrocedió, con el rostro torcido de angustia. El corazón de Wei se aceleró al comprender los primeros sucesos, los rasguños, la manta, los susurros. Nada fue aleatorio. No eran accidentes ni advertencias. Eran invitaciones. El fantasma no estaba inquieto por estar atrapado. Estaba inquieto porque cazaba a alguien que reemplazara su soledad. Jian apretó la manga de Wei, con los ojos desmesurados. «Tú también lo ves, ¿verdad?». Wei asintió despacio. La figura del primo se volvió hacia ellos, el rostro inescrutable. «Tienen que dejar esta habitación. Esta noche. Si no, ella los atará. La oirán en todas partes. En el sueño, en la sangre. Hasta que no puedan distinguir su voz de la propia». Un escalofrío le recorrió a Wei. Ya sentía que lo jalaba por los bordes de la mente, su pena clavando anclas en su agotamiento. Si se quedaba otra noche, ¿podría resistir? El llanto de la chica estalló en risa, un sonido que no encajaba con su rostro, chillón y dentado rasgando el aire. Golpeó la pared con la mano, dejando una mancha de sombra que parecía filtrarse en el yeso. La habitación entera se sacudió, y las luces reventaron una tras otra, chispas cayendo en destellos afilados. Jian gritó: «Tenemos que irnos». Wei se lanzó a la puerta, el cuerpo pesado como si luchara contra cadenas invisibles. La chica chilló, el sonido sacudiéndole los huesos, y la puerta del balcón se abrió de par en par otra vez. Ella estaba de nuevo sobre la baranda, el cabello azotándole el rostro, los ojos fijos en él. «No estaré sola», gritó. El fantasma del primo avanzó, su contorno vibrando con violencia. «¡Corran! ¡Ahora!». Wei no esperó. Agarró el brazo de Jian y juntos corrieron a la puerta. La manija estaba helada, resistiéndose, pero con un tirón desesperado cedió. Salieron tambaleándose al pasillo, donde el aire era tibio comparado con el peso glacial del cuarto. Tras ellos, la puerta se cerró de golpe, y el eco reverberó por todo el dormitorio. Por un largo momento se quedaron doblados, jadeando, con el cuerpo temblando. La luz del pasillo zumbaba, demasiado común, demasiado real. Pero Wei ya sabía la verdad. El espíritu de la chica no era solo una tragedia aferrada por el dolor. Era un ciclo, un hambre que atraía nuevas almas a su desesperación. Cada pared arañada, cada sábana tironeada, cada llanto susurrado, eran trampas, cuidadosamente puestas para que alguien la notara, para que escuchara. Y una vez que lo hacías, nunca dejaba de llamar. Bajaron la escalera sin hablar, sus pasos resonando como disparos en el concreto. Ninguno se atrevió a mirar atrás. Cuanto más se alejaban, más ligero se hacía el aire, pero el peso en el pecho no desapareció. Cuando atravesaron la puerta hacia la noche, el sudor les pegaba la ropa a la piel pese a la brisa. Durante mucho rato se quedaron en silencio bajo el resplandor de las farolas del campus. A su alrededor Pekín latía,
Bicicletas rechinaban, estudiantes reían de vuelta de salas de estudio, y el murmullo del tráfico se deslizaba por las paredes de la universidad. Todo parecía imposible. ¿Cómo podía el mundo seguir como si nada, cuando detrás de esas ventanas un fantasma exigía ser escuchado? Jen rompió el silencio. No podemos quedarnos allí, ni una noche más. Wei asintió, aunque los ojos seguían clavados en el rectángulo oscuro de su ventana. Le pareció ver moverse la cortina. Apenas un temblor, como si alguien los mirara desde arriba. Parpadeó con fuerza. Se frotó los ojos y, al mirar de nuevo, la ventana estaba quieta, vacía. Ninguno volvió a esa habitación. Por la mañana ya habían arreglado un cambio con otro grupo de estudiantes. La razón oficial: demasiado ruido cerca de la escalera. Nadie les pidió detalles. Todos sabían que a veces las excusas son solo velos delgados para lo innombrado. Pero Wei nunca dejó de oírlo. De noche, mucho después de mudarse, se despertaba de golpe, con los oídos tensos contra el silencio. A veces creía captar otra vez el rasguño leve, el sollozo amortiguado, y una tarde, al volver de clase, encontró un papel doblado entre las páginas de su cuaderno. 4 palabras, garabateadas con prisa. No mires. No te quedes. La misma advertencia que una vez oyó susurrada en la oscuridad. Las manos le temblaron al leerla, porque había una pregunta que esa nota se negaba a responder. ¿Se la había dejado alguien? ¿O había sido ella? Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, pueden suscribirse y activar las notificaciones. Subo videos casi todos los días. Les deseo lo mejor.